Quiero también referirme al tema de la educación, un tema que para nosotros ha sido central, pero no solamente ha sido central en el discurso, no es que hicimos campaña, y lo que es curioso, si uno observa la campaña, los discursos de la campaña de Kirchner o la mía, nunca prometimos absolutamente nada, pero somos el gobierno que logró destinar 6.47% del PBI a la educación argentina, lo que nunca se había logrado. Sin embargo, desgraciadamente, no se pudo llegar a un acuerdo en todas las jurisdicciones en el tema de salarios. Bastante dispar, por cierto, porque charlaba lo ofrecido, la negociación no llegó a buen término en el orden nacional, pese a que ofrecimos un aumento de prácticamente el 20% de un básico, de un salario testigo, porque hay que tenerlo claro. La ley de financiamiento educativo no fija salario, fija salario testigo mínimo para todos los docentes, por una razón muy sencilla. Los docentes no están a cargo del Estado Nacional, son a cargo de las provincias. Y digo que ha sido una cosa muy dispar porque con motivo del Bicentenario de la Bandera y charlando con el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Bonfatti, me decía que les había ofrecido 4.000 pesos de básico, tengo entendido. 4.025, gobernador, 4.025 y no habían aceptado. Y habían aceptado en otras provincias por cifras muy inferiores. Y entonces creo que yo tengo un gran aprecio por todos los docentes, los considero compañeros, los considero con una gran vocación, un gran esfuerzo, pero creo que sinceramente de corazón han quedado atrapados en una lógica que era la lógica de otro país, que era la lógica de la carpa blanca, porque no le daban nada a la educación, que era la lógica de que le descontaban el salario, que era la lógica donde los maestros tenían que comprarse su propio material porque no tenían libros. Hemos repartido millones de libros. Yo quiero recordar a Néstor y a Filmus, que lo tengo sentado yo al fondo, me hiciste acordar ahora, cuando fueron a Entre Ríos a levantar una huelga de 3 meses o 4 o 5, no sé cuánto era. Quiero recordar el país donde se pagaba en papelitos, hubo 13 o 14 o 12 u 8 papelitos diferentes, uno por cada provincia. Yo me acuerdo de los LECOPS porque eran los de la provincia de Buenos Aires y eran los que tenían mayor grado de circulación. ¿Patacones? Patacón. Ay, los LECOPS eran nacionales. Ah, viste, no ves que era un lío, que hasta yo me confundo. Imagínate lo que podía hacer cualquier ciudadano de a pie. Bien, el salario docente desde el año 2003 a la fecha ha tenido un aumento del 600, el salario testigo estoy hablando, testigo, ha tenido una evolución del 651%. Yo creo que vamos a tener que rediscutir muchas cosas. La primera, el FONID, la ley de FONID. El FONID fue creado, y de acá Diana Puigros me va a dar la razón, el FONID fue creado por el gobierno de la Alianza, si mal no recuerdo, fue sancionado, precisamente para el momento o hasta el momento en que se dictara una ley de financiamiento educativo. Eran 60 pesos, hoy es de 255, con lo cual el FONID debió haber desaparecido al momento que se sancionó la ley de financiamiento docente. No la encuentro, tenía acá para leerla exactamente, pero ustedes la pueden. Acá está. Ley 25.053, no toques. Creación del fondo por el plazo de 5 años. Esto fue noviembre del 98. Ley 25.053. Creación del plazo por 5 años. Desde el 1 de enero del 2004, decía, cuando la reformamos, hasta la aprobación de una ley de financiamiento educativo. Se aprobó la ley de financiamiento educativo y el FONID prosiguió.
Y yo creo sinceramente que el FONID es absolutamente regresivo en su distribución. Y les voy a explicar por qué. Porque el FONID, que son 255 pesos por cargo, le llega lo mismo al docente que cobra 2.300 que al que cobra 8.000 o 9.000. Y además, si tiene 2 cargos, que en la primaria sería 2 frente a grado y en la secundaria serían 30 horas, 15 y 15, porque se considera por cargo, llegaría también a 2 cargos. De hecho, tengo aquí varios informes. El FONID, 2 FONIDes lo está cobrando 1/3 prácticamente de los docentes. Otros cobran proporcionalmente 1,5, otros cobran hasta 1, con lo cual, y es la cifra más importante que ustedes aprobaron en el presupuesto. Ustedes aprobaron en el presupuesto para nivelamiento de los docentes 1.000 y pico de millones, 1.098, 1.100 millones. Pero para FONID aumentaron inclusive el FONID y aprobaron casi 4.000 millones, 3.880 si mal no recuerdo. Con lo cual, la parte más gruesa que se destinó no es para los que menos ganan, sino repartida en forma igualitaria entre los que no son iguales. Y cuando uno reparte igualitariamente entre los que no son iguales, está repartiendo muy desigual. Por eso creo que vamos a tener que discutirlo en el Consejo Federal de Educación con todos los gobernadores. Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9% de los docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad de docentes y otra cosa son los cargos docentes. Hay aproximadamente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay aproximadamente 1,5 millones, 1.600.000 cargos, con los cuales la proporción por docente de cargo es 1,53. Eso de cargos sin contar suplencias. Si uno va al marco de las suplencias, se encuentra con situaciones francamente preocupantes. El promedio de ausentismo, es decir, de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o el mismo suplente por X motivo no va, el promedio nacional es 24,18% de ausentismo. 1/4 de la masa salarial que se paga en la República Argentina en materia de docentes se paga 2 veces. ¿Se entiende? Porque le estoy pagando al que está en el cargo y al suplente y al que tiene el cargo que está por alguna situación no presente frente al aula o no dando las horas cátedra. En algunas provincias alcanza valores preocupantes. Voy a mencionar mi provincia para que nadie se sienta, pero hay otra provincia que todavía es más alto el ausentismo. En mi provincia, que tiene el salario docente más importante de todo el país, en bruto 4.599 para el que recién se inicia. El ausentismo llega al 47,12%. Ahora están trabajando, porque están recuperando pero claro, no se pudieron pagar todos los sueldos. Esta es la Argentina y la forma de funcionar, y me incluyo, que tenemos todos. Parece ser que tenemos que tocar fondo o hacer agua para tomar conciencia del mundo o de las cosas que se han hecho mal y que no se debieron hacer. Por eso yo pido mucha colaboración, porque además la Argentina, como Estado federal, tiene la responsabilidad de las universidades, que es así, es responsabilidad del gobierno federal. Y la verdad que hemos dedicado a nuestras universidades y al mejoramiento de sus salarios, de sus investigadores, cifras más que importantes. La última, en el presupuesto tenemos 16.000 millones de pesos de masa salarial
docente. Y tenemos en la universidad una evolución del salario del 724% para un ayudante de primera semi-exclusiva, 20 horas semanales, un salario que era de 278 pesos en el 2003 y en el 2011 es de 2.300. El aumento el año pasado fue del 25%. En la universidad para un ayudante de primera con exclusiva, que son el doble de horas, 40 horas semanales, que tenía 541 en el 2003, hoy tiene casi 4.000, 3.948, fue de 27% el aumento. Un titular exclusiva con 40 horas semanales de 844 pesos que ganaba, hoy gana 6.455, un 664% de aumento. Mídanlo con el índice que midan la inflación, no les da en cuanto a no poder reconocer la increíble capacidad de poder adquisitivo que han tenido los salarios de todo el sector público y específicamente el docente. En el caso de los trabajadores de la universidad, ha sido de 698 pesos que ganaban, convenio colectivo, a 7.733, 1.010% de aumento, son valores para una categoría 3 con una antigüedad promedio de 3 años, valores en bruto. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador. Frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Hemos repartido casi 2 millones en una inversión extraordinaria del Estado, casi 2 millones de netbooks a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos. Por eso yo les pido la colaboración y fundamentalmente la reflexión de los valores que representan, sobre todo porque son los valores de la escuela pública, de la universidad pública. Hablando de la universidad pública, miren qué bien que estarán. Voy a contar una anécdota que no le va a gustar. ¿Dónde anda Alberto Silioni? Por ahí anda, ya estás al fondo. Miren qué bien que andarán las universidades. Quiero contarles una anécdota que me pasó. Yo controlo todos los días el mercado de cambio, sí, controlo todo, él me dice, controlo todo, sí, es verdad, controlo todo, así todos se me pasan cosas, mira, porque es imposible controlar todo. Yo todos los días, tipo de cambio, paridades cambiarias, cómo estamos con el real, compradores y vendedores en el mercado único de cambios, y veo de repente en el mercado único de cambios, hace muy pocos días lo llamé a Silioni por teléfono, a una universidad pública que había adquirido $2 millones para atesoramiento de billetes. Cuando yo vi que en la Argentina, que parecía Argentina año verde, una universidad pública comprando el máximo permitido por las normas regulatorias del Banco Central en dólares para atesorar billetes, lo llamé a Silioni y le digo, Alberto, escúchame, esta universidad no la voy a decir porque no tiene sentido, ya se van a enterar igual. Es de la provincia de Buenos Aires. $2 millones, no puede ser. Pero ¿cómo no? Acá lo tengo, quiero que lo consultes. Va, consulta, y sí, era para comprar un inmueble y un campo, se ve que se dedican a las cuestiones agrotécnicas, lo cual me parece muy bien, 100 hectáreas. 100 hectáreas, ya sabes quién es. 100 hectáreas, compraron 100 hectáreas a un precio que aparentemente es el precio que está la hectárea en ese lugar. Además, obviamente, tomó cuenta la FIP de los compradores y demás, porque obviamente no sabíamos si estaba declarada la venta o no y somos el Estado Nacional.
lo único que faltaría el Estado Nacional evadiendo comprando dólares, una universidad pública y además evadiendo impuestos. Ya estaríamos. Pero doy este ejemplo para que entiendan la cantidad de recursos con la que cuentan las universidades. Que una universidad pueda destinar... ¿Ustedes se acuerdan que una de las propuestas en el año 2001 era reducir el presupuesto de las universidades para mejorar las finanzas públicas? Hoy, una universidad de reciente creación cuenta con un spread de $2 millones para poder comprar un campo que será para sus autoridades. Pero, ¿qué Argentina que tenemos? ¿Qué Argentina que tenemos? La verdad, yo me enojé, debo decirles la verdad, las cosas que le dije al pobre Silioni, que no había comprado los $2 millones, pero que fue como si se hubiera comprado. Se comprometió a averiguarme, bueno, hasta que mandó todos los boletos sellados, porque además documentación sellada, pasada por escribano público, lo único que faltaría. Pero lo cuento como anécdota para que entiendan en qué país estamos viviendo y lo que hemos progresado y lo que nos falta progresar. Pero esto es, en fin, lo que nos pasa.